Vamos a ver esta mañana primera de Tesalonicenses 1:10, capítulo 1. Las cosas que vamos a orar. Señor, pedimos esta mañana que nos des, Señor, el entendimiento, que abras los ojos de nuestro corazón, que abras nuestros oídos. Y, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas entender tu palabra. Que, Padre, tú nos causes, Señor, que te podamos entender, que tengamos una expectación de poder entenderte, escuchar tu palabra, y que los hechos de que las cosas que tú dices son hechos y que vienen, Señor, y que eres tú el que viene, y que, Señor, tú nos vas a dirigir para tu venida. Y, Señor, pedimos que tú hables por medio de mí, Señor, que tu palabra sea verdadera, Señor. Y oramos porque lo que escuchemos el día de hoy sea algo para moldearnos y sea algo para que se pueda entender y pasar a otros, que podamos compartirlo, los maestros, a nuestros vecinos, a nuestros colegas, amigos, familiares, decirles de las buenas noticias de Jesucristo. Y, Señor, te pedimos ahora que tu forma se transforme, Señor, tu palabra esté hoy en este día, Señor, en este sermón. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Señalamos en nuestro último estudio que cada uno de los 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses termina con comentarios sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que la venida de Jesús es un tema principal de las 2 cartas a los tesalonicenses, tomaremos un tiempo esta mañana para ver de qué se trata todo esto. ¿Cuál es la venida futura del Señor Jesucristo? ¿Qué significa todo esto? Y que lo que veamos, lo que vamos a hacer, cómo aplica, qué vamos a hacer con esta información, cómo la vamos a aplicar hacia nosotros. Veamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 9, 10, como os convertisteis entre los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libera de la ira venidera. Como un ejemplo, como esperar el autobús aquí, o cuando estás esperando a tu amigo que te envía un mensaje, un texto, te dice, ya vengo, ya voy acá a tu casa. Estás esperando por ellos que vengan. Esperar por el Hijo de Dios del cielo significa que estamos esperando su venida aquí, que Jesús venga del cielo a la tierra, venir físicamente una vez más. Él viene otra vez. Y esto es lo que los de Tesalónica están diciendo y están esperando. Esa es su esperanza. ¿Por qué estos tesalonicenses creyentes estaban esperando a que Jesús viniera del cielo? Bueno, porque Jesús lo prometió que Él vendría. Vengan, vamos a Juan 14. Juan capítulo 14. Vamos a estar viendo muchos versículos para que estén listos. Sí, vamos a estar entre Juan, Tesalonicenses y Corintios. Juan 14, del 1 al 3. Como Jesús prometió, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Es una promesa. Yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Mateo, vamos a Mateo 24. Eso es lo que estaba leyendo el hermano anterior. Mateo 24, del 29 al 30. 24, versículos 29 y 30. La Biblia nos dice,
E inmediatamente después de la tribulación, dice que el mundo va a empeorar cada vez más. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este es Jesús hablando. Y dice, todas las naciones de la tierra lo van a ver. Verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vino una vez como bebé. No es así como va a venir la segunda. De hecho, la última promesa de la Biblia viene de Jesús, que dice Apocalipsis 22. La última promesa de la Biblia es Apocalipsis 22, 12 y 20, que dice que Dios viene otra vez. Apocalipsis 22, empezamos en el versículo 12. He aquí, Jesús habla, dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos al 20, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Así que la última promesa de la Biblia es la aseguranza, la certeza de que Jesucristo viene ciertamente. Y Jesús habla por sí solo. Los creyentes de Tesalónica estaban esperando que Jesús viniera nuevamente, porque cuando Jesús dejó esta tierra después de su resurrección de entre los muertos, los ángeles confirmaron también que regresaría. Vamos a Hechos primero, capítulo 1. Hechos 1, 9 al 11. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que estos ángeles prometen, le dan una certeza, confirman que este mismo Jesucristo que están viendo subirse, irse al cielo, es el mismo que va a venir de la misma forma del cielo. Físicamente regresará a esta tierra. Así que los tesalonicenses estaban esperando. Primera de Tesalonicenses 1:10. Cuando describe la firme esperanza del creyente de Tesalónica en la espera de que Jesús venga nuevamente, es rápido para llamar la atención sobre el hecho de que Jesús es aquel a quien Dios resucitó de entre los muertos. La espera por Jesús que regrese en la Biblia, en este contexto, lo clarifica todo y nos da un poquito más de detalle acerca de Jesucristo. Esperando por su Hijo que está en el cielo, quien resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa esto? El hecho de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos es la garantía de Dios de que Jesús regresará para completar el trabajo que comenzó cuando vino a la tierra por primera vez. Esto lo vamos a ver en Hechos 17. Vamos a Hechos, capítulo 17, 30-31. Hechos 17, versículos 30 y 31. Pablo está hablando, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Dios dijo un día y apuntó a un hombre, a Jesucristo, que es el que va a venir a esta tierra y a juzgar esta tierra, y está dando la certeza de que toda la gente, es una garantía que esto va a pasar. ¿Cuál fue la garantía? Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Así que los tesalonicenses están esperando por el Hijo de Dios del cielo, quien fue resucitado de entre los muertos. Aún Jesucristo nos ha resucitado de los muertos del pecado. ¿Por qué Jesús viene otra vez? Antes que nada, Él regresará para buscar su novia, la iglesia, y para llevarnos a casa con Él, para que ahí podamos vivir con Él felices para siempre. Es la iglesia, la novia es la iglesia para llevarnos. Él viene nuevamente para llevarnos a su casa con Él. Los que ya murieron, Él viene y Él nos va a llevar a todos nosotros. Estas son las bases de toda una clásica historia de amor, que el final es feliz para siempre. No está en tu deseo del corazón que tengamos este final feliz, porque Él es un amante, Él nos ama y Él viene de regreso por nosotros para llevarnos, para estar con Él, que donde está Él podemos ser para siempre con Él felices. Como estábamos hoy en esta mañana participando de la cena, la Santa Cena, podemos ver cómo la tradición hebrea del hombre de las bodas, ¿verdad? Donde Dios le dio a su pueblo judío tradiciones de bodas. Bueno, estas bodas están diseñadas para ser una representación profética de la propia relación del Mesías con su novia. En la tradición hebrea, el hombre tomó la iniciativa y viajó desde la casa de su padre para en preparación de la boda. Entonces, él iría a la casa de su padre. Y lo que el hombre haría es construir la casa para su novia. Y mientras él está preparando la casa para su novia, él también se prepara él mismo para tener esta boda. Acabamos de leer Juan 4:13. Dice, me voy a muchas moradas, pero voy a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, yo voy a regresar nuevamente y decirles que donde yo esté, ustedes también estarán. Eso es por eso que Dios viene hoy. Va a regresar. And the groom goes to prepare a place, and then he comes back. This wait, this betrothal time. Después de que esta tradición hebrea sucede, es donde más o menos esta tradición duraba un año. Era como una anticipación, era algo emocionante de lo que sucedía entre el novio y la novia. Pero no siempre, en la tradición no siempre sucedía, pero la novia no sabía exactamente cuándo iba a llegar el novio. Así que ella mejor se tenía que preparar para que no la agarraran desprevenida. No había cosas que pudieran saber exactamente qué iban a pasar, porque no sabían el tiempo. Entonces la novia tenía que estar lista y preparada. Es lo mismo, es un ejemplo que dice Jesús está preparándonos, que la novia, nosotros, la iglesia, que Él va a venir en la hora donde nadie sabe, ni siquiera los ángeles saben, solamente mi Padre sabe. Prepárense,
what hour your Lord is coming. porque no sabemos a qué hora Therefore, viene el you Padre. also be ready, for the Son of Man Así is que por lo coming, tanto también coming estén for listos you ustedes at para an que la hora hour del you do not expect. Señor no viene, a una So hora it que is nadie puede right esperar. for us. It is good for us. Así que es It bueno, is es lo God correcto, es glorifying bueno for para esto. us, Es like Dios the glorificándose Thessalonians, to por be filled nosotros. with this eager anticipation of hope and excitement as we look for Christ's return. Es, This hope is pleasing to God. So don't be among the scoffers who mock and criticize those who look at the signs of the times and como recognize sabemos, dice, the después de time este is periodo, soon. pero el día y Christ la is hora coming. nadie It sabe, could ni be aun any los day. ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad After pues, porque this no sabéis period a of qué hora venir. separation and Y preparation, bueno, the después de toda groom, esta tradición often del accompanied matrimonio, by, después de este periodo de friends separación y or his best preparación man del and novio, other el escorts padrino y left otros the groom's acompañantes house. se fueron Usually at de la night casa was del their novio tradition, and they y made their generalmente way de by noche torchlight, y se dirigieron a la casa de la by novia lantern light to a la luz the de las bride's antorchas. house. Think of Matthew chapter Es- 25, Este es como un the ejemplo en parable of Mateo 25, 1 al the 13. foolish virgins who were waiting for the groom. Es lo de las parábola de las vírgenes, ¿verdad? Que están esperando That was the tradition of the al Jews. novio en regresar. Esa era la It was a tradición. tradition that was established by God Y es una tradición que estuvo establecida proféticamente por Dios para su gente. the bridegroom coming for his bride. Jesús viniendo por su novia, que es la iglesia. Verses 4 Podemos and ver 5, en Jesus said, Juan "I 9, must work 4, the works 5. of him Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el As mundo, long as I am luz in the soy del world, mundo. I am the light of the world." And they would announce their, Así que ellos anunciarían the wedding su party would acercamiento announce their con un fuerte approach grito to get en la the tradición de bride la with a de la loud boda. shout. Again, this is a beautiful picture of Es, our Lord otra vez, esa es coming una to foto take hermosa his de bride nuestro Señor, away que cuando to the viene home he has por su prepared novia. for her. Look with me to 1 Thessalonians Veamos chapter una vez 4. más en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17. For the Lord himself will Porque el descend Señor from mismo, heaven con voz with de a mando, shout, con voz de with arcángel the y con voice of trompeta an de Dios, archangel, and descenderá with the del trumpet of cielo, God, and y the los dead muertos en in Christ Cristo will rise resucitarán first. That is primero. the bride that has Es la already novia passed away. que ya Their ha spirits have muerto. gone to be with Jesus, but their El bodies are espíritu going puede to- ser con going to Jesucristo, pero rise, su and there's going to cuerpo be va a glorious resucitar reunion. y va a ser una Dead in gloriosa Christ will reunión. rise first, Entonces, then we who are los alive muertos en and Cristo remain resucitarán shall be primero. caught Luego up nosotros, los que together with them vivimos, in the los que hayamos clouds to quedado, meet the Lord seremos in the arrebatados air, juntamente and con Él thus we en las shall nubes para always be recibir with al the Señor Lord, en el because aire, we're going with y así Him estaremos to con His Él home that He has por prepared siempre. for us. So Jesus Christ is coming Así back que Jesucristo to viene, take His su bride segunda venida, home para tomar a to su be with novia Him. a And la that is casa, what para the estar con ella. Thessalonians were, Y es lo que dice hoping for, looking estos with tesalonicenses, anticipation de eso habla, de eso se Secondly, trata. Jesus Christ is coming En segundo back lugar, to Jesucristo bring regresará judgment para upon juzgar this al earth. mundo. Look at 2 Veamos en Thessalonians segunda de chapter 1, Tesalonicenses 1, 7 al 10. verse 7 Segunda de through 10. Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al When 10. the Lord Jesus is revealed from heaven Cuando with se his manifieste el mighty Señor angels Jesús in desde el flaming cielo con los fire, ángeles de su Jesus poder, revealed from heaven. He's en revealing llama de himself to the fuego, earth Él se revela, se manifiesta ante el mundo en llama de in fuego flaming fire, taking para dar vengeance retribución on those who a do los not que know no God, conocieron a and on Dios, those who do ni not obedecen obey el the evangelio de gospel of nuestro our Señor Lord Jesucristo, Jesus Christ. los These cuales shall be punished sufrirán with pena de everlasting eterna destruction perdición, from the presence of excluidos the de la Lord presencia and del from the Señor glory y of de his la gloria de power, su poder, when he cuando comes venga en in aquel that día day para to ser be glorificado glorified en in sus his santos saints y and ser to be admirados admired among en todos all los que who creyeron. believe. Jesus Christ is coming again Jesucristo to viene una vez bring más, judgment viene against nuevamente the para wickedness traer of this juicio. world. And then in Revelations Y de chapter nuevo 19, vamos a Apocalipsis Revelation 19, 19. Apocalipsis 19, 11 a 16. and we'll begin reading in verse Vamos a 11. empezar a leer a partir del versículo 11. Apocalipsis Now I saw 19. heaven open, Entonces and vi el behold, cielo a abierto, white y he horse, aquí un and caballo he who blanco, sat
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es Jesucristo, que se ve en el caballo, y con justicia juzga y pelea. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es una imagen describe ahí que va a destruir las naciones, que Él va a hablar y las cosas van a suceder. Y va a herir a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Él viene, Él va a juzgar a los malvados y va a establecer sus reglas a todas las naciones. Y es por eso que Él va a regresar. Vamos a terminar con todos nuestros presentes líderes políticos o los gobiernos, porque Él va a reinar. Y en tercer lugar, Jesucristo regresará para establecer su reino aquí en la tierra y para gobernar sobre todo el mundo como un rey perfecto y justo. Veamos en Daniel, vayamos a Daniel, Antiguo Testamento, Daniel 7, 13, 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Verán, el futuro de nosotros, hermanos, es solo en el cielo, solamente en el cielo. Y a veces es difícil para nosotros imaginarnos. Tal vez no podemos imaginarnos eso, pero todo lo que nos enseña en la Biblia es que cada aspecto de lo que va a suceder o todo lo que está sucediendo en la tierra, no va a haber nada comparado a lo que va a ser en el cielo. Vamos a estar con Cristo, pero también cuando Él venga vamos a reinar junto con Él. Vayamos a Daniel 7, 13, 14. Daniel decía: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino, él estaba viendo la visión del Mesías Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo del Hombre, fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Así que Jesús se le ha comisado, se le ha dado el poder como rey para reinar, que su dominio es dominio eterno. Está hablando de aquí, de la tierra, que su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Veamos en Salmos 72, del 7 al 11. Salmos 72, versículos del 7 al 11. Psalm 72, verse 7. En los días cuando venga el Mesías para reinar, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Va a ser un reino global en toda la tierra. Ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reinos se postrarán delante de Él. Todas las naciones le servirán.
And then Isaiah Y chapter vayamos 11, ahora en Isaías 11, 6 al 11th 9. chapter of Isaiah, Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. verses 6 to 9. This is giving us a little glimpse into what this kingdom on earth is going to be like. What's it going to be like living here on earth when Jesus Christ is ruling as king? ¿Cómo va a ser? Aquí vamos a ver cómo va a ser cuando Dios venga, Jesucristo venga y reine. Dice ahí, morará el lobo Peacefully con el with cordero the lamb. Not y el eating leopardo con el cabrito se acostará. Todo va a ser en paz. Morarán. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Así que animales no van a ser salvajes y no van a ser carnívoros. La tierra, lo que estamos viendo aquí, la foto de lo que estamos viendo, es la condición en la cual fue al principio, cuando fue la tierra creada. Versículo 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se hincharán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Estos son los tipos de versículos que me encantan. Me pongo mi mente en acción. Oh Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Oh Señor, ven. No puedo esperar. Gran parte de la maldición del pecado será eliminada. La vida en la tierra será una gran mentira para la que fue creada originalmente. Va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. Todo va a ser nuevo. Así que Jesucristo viene para tomar su novia, viene para que vengamos y estemos con Él. Es una razón para regocijarnos, para estar juntos. En segunda, Él viene a juzgar al mundo por su rebelión contra Él. Todo lo que está mal lo va a poner bien, lo va a hacer bien. Va a hacer justicia, va a juzgar. Esa es otra razón para regocijarse. Y también, tercero, viene a establecer su reino en la tierra y a gobernar como rey sobre el mundo pacífico y próspero. Estas son tres razones por las que el Señor tiene que venir y va a venir. Esto es para motivarnos, para continuar, para que sepamos que al final de esta vida física, de este cuerpo físico, lo mejor está todavía por venir. Y si tú conoces a Jesucristo, si eres un hijo de Dios. Ahora leemos estas cosas y naturalmente sentimos curiosidad y queremos saber cuándo vendrá el Señor, cuándo va a venir el Señor. Ahora, hay varios factores que hacen que sea muy difícil de entender en las Escrituras cuándo el Señor vendrá. Primero que nada, parece haber dos eventos separados del tiempo del fin descritos en la Biblia y ambos se describen usando la expresión la venida del Señor. ¿A qué viene? Viene a tomar su novia, viene a juzgar y a hacer su reino. Tres eventos separados. Jesús viene a buscar a su novia y llevarla a casa. Es un evento comúnmente conocido como el rapto. Esto lo describe en 1 de Tesalonicenses 4:15, que lo describe como la venida del Señor. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
And yet it seems that the Lord comes to get his bride and take her home before he comes again at the very end. Sin embargo, parece que el Señor viene a buscar a su novia antes de que regrese para el final de la gran tribulación para juzgar al mundo y establecer su reino, que se describe en Tesalonicenses 2:8, como también su venida. Vamos a leer ahí, yo les leo 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dos eventos y ambos tomando lugar en los últimos días, pero no están pasando al mismo tiempo. Dos eventos separados, ambos ocurriendo de los últimos tiempos, en diferentes tiempos. Sin embargo, ambos eventos a menudo son referidos simplemente en la Biblia como la venida del Señor. Esto hace que a veces sea difícil saber a qué evento se hace referencia cuando la Biblia habla de la venida del Señor. A veces la Biblia parece referirse simultáneamente a todos los eventos finales de los últimos días como un evento condensado llamado la venida del Señor. Venir por su iglesia, venir por el juicio, venir a establecer su reino. Todo esto es, Él va a venir y se va a encargar de todo esto. Y hay otras razones que lo hacen más difícil, tratando de entender cronológicamente cuándo va a pasar. ¿Por qué Dios lo hizo tan complicado y difícil de resolver y calcular cuándo el Señor viene de nuevo? Porque como vimos en nuestro último estudio, la tradición del judeo que apunta a la práctica de que Jesús es un evento profético de que Jesús viene por nosotros, y lo vimos en la última semana, porque como vimos en el último estudio, el Señor nos ha ocultado intencionalmente y lo mantiene en secreto. 9 veces Jesús repitió que nadie sabe el tiempo y la hora. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera Él mismo, Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en cielo, en la tierra, no sabía, solamente su Padre. En Hechos 1:7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo quiero exhortarlos. Creo que le desagradamos cuando ignoramos su repetida declaración e insistimos en tratar de averiguar si vendrá al comienzo de la noche o en el medio de la noche o en el canto del gallo o cerca al final de la noche o después de la noche. Cuando Jesucristo claramente dijo, no es para ti de saber, debemos de estar contentos y dejárselo a Él. Este intento de identificar el momento del rapto en relación con los eventos de los últimos tiempos es el problema que tengo yo con la mayoría de las teorías sobre cuándo tendrá lugar el rapto. Tan pronto como comiences a decir que el rapto no puede suceder por al menos o no sucederá antes de o debe suceder antes de, estás contradiciendo las claras y repetidas advertencias de Jesús de que nadie lo sabe. De hecho, solamente tienes que estar listo, siempre listo. Solo es lo que nos corresponde, porque nunca sabemos en qué momento va a llegar. Estar listos. Esta controversia se vuelve muy divisiva cuando los cristianos discuten entre sí sobre cuándo vendrá el Señor. Y yo solía ser parte de esta controversia por muchos años, pero el Señor ha estado convenciendo en mi corazón de que esto está mal. Estás ignorando las enseñanzas de las Escrituras. Hice un estudio recientemente y Dios me está hablando y me está hablando a mí, y que dice que cuando interpretas algo, un versículo, un cierto, y se contradice con los demás versículos, quiere decir que tu interpretación no está bien. ¿Sí? Nuestra responsabilidad no es tratar de averiguar cuándo vendrá.
not sino for estar you to know preocupados con la tarea when He's coming. de cuando Él venga a estar listos. We're to be always ready. for Him Estar to come siempre at any listos para time, cuando Él venga, or to que be será en ready cualquier for a momento, lengthy delay still, like the o estar virgins preparados who para un largo didn't have retraso, enough oil, they were foolish. como It was las good that they were vírgenes, there waiting las que for no him to tuvieron come any suficiente minute, but they weren't oil, expecting the delay. aceite, ¿verdad? Any attempt to Es- ignore fue this largo el emphasized retraso y truth se and quedaron try to fuera. dogmatically affirm Cualquier that we have intento de figured ignorar out esta when the Lord verdad is coming enfatizada y is tratar to de put afirmar yourself in dogmáticamente opposition que hemos to the Word descubierto of God, cuándo and it vendrá el leads Señor to es divisiveness oponerse in the a la church, palabra de when Dios we y should tiende a be generar united in our división en la focus iglesia on the cuando Great deberíamos Commission, estar unidos, fulfilling the juntos ministry todos a la or gran work that comisión God has left us here que to do. nos ha dejado Now, Dios let's take alguna a comisión quick para look at hacer. the last line of our text in 1 Veamos Thessalonians rápidamente la chapter última línea de 1, nuestro verse texto 10. en Primera de Tesalonicenses The 1:10. believers are Los waiting creyentes están for esperando Jesus, a who Jesús, delivers us que nos from the libra wrath de to la come. ira venidera. Delivers us. That's a Nos libra. present tense, something Es that is un tiempo happening presente, now. es lo que está pasando ahora. But from the wrath to come is something that is De in la the ira future. What is venidera, this que es talking algo en about? futuro. ¿De qué está hablando aquí? The word wrath La refers palabra to ira God's se refiere wrath, the a la wrath ira of de God, Dios, which is our que es la holy respuesta God's de nuestro santo response Dios to sin contra el and pecado, wickedness. contra el pecado y la God maldad. responds to sin Dios responde al pecado distancing alejándose himself, de él, separating himself separándose from it. de él. The Bible often La Biblia a describes menudo this as describe God's turning esto his como face Dios away apartando su from rostro sin. del pecado. This involves God Esto implica que removing Dios a elimina measure una of medida his de su presencia protective protectora, presence, removing eliminando a una measure medida of de his su blessing bendición and of y de his su gracia sustaining sostenida, grace, which que results resulta en una in a medida measure de of deterioro, deterioration, where colapso. God steps out, Cuando Dios se hace a un darkness lado, comes in, la where oscuridad life viene. moves out, death comes into its place. Cuando la luz se And the aleja, la more muerte viene. there is the removal of the sustaining life of Y God, de más, the more you have nos of the removemos de la corrupting influence sostenibilidad of de death Dios, más coming in, es rushing el in to fill deterioro that en void. nuestras vidas, And that is colapso, called the wrath of God sufrimiento, being poured out. corrupción It y is the muerte. wickedness, Esa es la the ira de evil, Dios. the corruption, the death that floods in when God's protection is removed. Cuando la protección de Dios se aleja, todo esto sucede. Porque, And as porque Dios es la fuente de todo God sustento, removes a measure solidez, of his blessing fortaleza, and of rectitud his y toda vida. sustaining grace, you have increasing Cuando Dios quita deterioration algo de su atención and y breakdown. cuidado que da vida, And las as cosas God comienzan a removes more, you desmoronarse have y increasing destruirse. suffering and corruption. And as he removes more, there is increasing death. Y cuando más se Because God aleja is Dios, the cuando hay source of pecado, all se aleja sustenance. He is the y la source muerte of all viene. Pero sabemos soundness, que of all Dios strength, es of la all fuente, una vez más, righteousness, of de all todo goodness, sustento, of all de light, toda and of all solidez, de life. toda fortaleza, And when rectitud y God toda removes toda some of vida. his life-giving attention and Y cuando care, Dios nos things quita algo de begin su to atención y break cuidado down and de la fall vida, apart. This is las the cosas wrath of comienzan God. a empeorarse Because y a God's wrath destruirse. is a response to sin, God's wrath began with Esta es the la ira entry de of Dios. sin into Debido a the que la heart ira of de Dios Satan. es una respuesta al pecado, And it la ira de resulted in Dios Satan being comenzó corrupted en la and entrada cast del out of pecado en heaven, el corazón de distanced Satanás from the y presence of resultó en que And God's Satanás se wrath towards corrompiera y mankind fuera echado began del with the cielo, sin of alejado de la Adam, presencia which de Dios. resulted in La ira de death Dios hacia la coming to the humanidad human comenzó race, en el pecado de corruption Adán, coming que to this resultó en la planet muerte de la raza as humana cuando man se was separaron de separated Dios. from God. Not entirely separated, but there was a measure of separation. No completamente separado, pero en una medida separada. Y la creación se corrompió cuando Dios eliminó una medida de su gracia conservadora en respuesta a la presencia del pecado. El resultado fue un grado de corrupción, muerte y decadencia. Por lo tanto, la Biblia enseña que cada persona que no es salva vive bajo la ira de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo es la vida de Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una gran ira se ve como menos bendición de Dios, menos de su protección y más sufrimiento, más guerra, más enfermedades y más desastres naturales a medida de que de Dios retira su influencia conservadora. El mal y la corrupción se apresuran a llenar ese vacío. Pablo habla de esto. Vemos en Romanos 1:18. El capítulo de Romanos ofrece un excelente estudio de cómo se ve la ira de Dios en la vida real. En Romanos 1:18, vamos ahí. La comparación que acabo de hacer de la ira de Dios con lo que estaba pasando con Pablo, no quise implicar otra cosa más que la diferencia que hay entre la diferencia cuando Dios se aleja de las personas cuando hay pecado. Por lo general, cuando Dios se retira, viene ahí, entonces es cuando viene la influencia del mal y entran y se apresuran a llenar, a hacer corrupción y a pecado. Veamos Romanos 1:18. Ya, este es un estudio muy bueno. Podemos ver en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los siguientes versículos del capítulo explican por qué se revela la ira de Dios y describen cuáles son los efectos de la ira de Dios. En Romanos 1:21 al 31, solo vamos a saltarnos unas cosas del por qué. Nada más vamos a mencionar algunas cosas. Vamos a ver solamente sobre Romanos 1:21. Veamos el resultado de la ira de Dios. Romanos 21. La ira es, envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fueron entenebrecidos. Entonces vamos al 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Este es el resultado del pecado, de la ira, la separación de Dios. ¿Cuál es el resultado? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos al 26. Por esto Dios los entregó, los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Vamos al 27. Estamos viendo solo los resultados. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. 28. Y aunque no les gustaba retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente degradada para hacer aquellas cosas que no son apropiadas, estando lleno de toda injusticia, inmoralidad sexual, maldad. Finalmente, al final, la experiencia máxima de la ira es experimentar la ausencia total y permanente de la presencia y la bondad de Dios en un lugar llamado lago de fuego o infierno. ¿Qué es infierno? Es rebelión, resistencia que tiene el hombre que ignora la palabra de Dios, que se distancia al mismo de Dios, se distancia al mismo de la verdad, de la luz, así que su vida se va oscureciendo y se va haciendo peor y peor. Y al final,
y que tú obtienes lo que tienes por medio de tus acciones. Y viven por siempre en la completa ausencia de Dios y de su bondad. Y se van a un lugar llamado lago de fuego. Sin embargo, antes de la separación final de todos los malvados de la presencia de Dios y de todas sus buenas bendiciones, habrá una gran muestra de derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra en juicio por la rebelión de la humanidad contra Dios, en un evento conocido como la Gran Tribulación. Y esta es la ira por venir de Dios, que ha sido referida en 1 de Tesalonicenses 1:10. Esta es la ira venidera a la que se hace referencia. Dice, esta es la ira venidera. Even Jesus, who delivers us, present tense, from the wrath to come, future. All Christians, these Thessalonians, have already been en delivered from the Tesalonicenses penalty of sin, 1:10. delivered from ever having to experience that ultimate separation from God, that ultimate wrath. Tesalonicenses And we 1:10. are being delivered from the power of sin. He is delivering us from the wrath, the absence of God's goodness. Y esperar de los cielos a sus hijos, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él nos libra de la ira venidera día por día. El verbo entregar es un tiempo presente y lo implica en la liberación de la ira que ha comenzado. Ciertamente todos con estos de Tesalonicenses, los cristianos ciertamente han sido liberados de la pena del pecado en el momento en que creímos. La ira que hemos estado viendo en la segunda venida de Jesucristo, cuando venga y juzgue al mundo, la maldad de este mundo, cuando Él viene en poder y gloria, y cada palabra que salga de su boca va a ser de justicia. Ese es un tiempo horrible por aquellos que están separados de Dios. Y nosotros como los tesalonicenses estamos esperando la venida de Jesucristo porque sabemos qué es lo que va a hacer con nosotros, nos va a llevar con Él. Y estamos nosotros siendo liberados de esta ira. A la venida de Dios está descrita que la ira. Los tesalonicenses confían en que la venida de Dios era tan importante de Jesucristo que viniera nuevamente porque estaba liberando de la ira venidera por aquellos que no creyeran en Jesucristo. Más adelante vamos a ver otras cosas, pero vamos a ver. Esto no significa que no vaya a haber sufrimiento por el cristiano, pero significa que en ese sufrimiento tú vas a sentir el sustento de Dios, el poder de Dios, la gracia que te sustentará mientras estés por Él. Aún en el sufrimiento, estando con Él, te dará la satisfacción, es una gloriosa satisfacción de la venida pronta de Jesucristo. Pero mientras esperamos, nos tenemos que preparar para su venida. Somos como la novia que nos estamos preparando para cuando venga el novio. ¿Y cuál es nuestra tarea? Pues es hacer nuestra gran comisión que tenemos. Ve y haz discípulos en todas las naciones y hacer discípulos. Y eso incluye hacer discípulos de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros colegas y más allá. Ve, predica el Evangelio
That is what we're Comparte el to be Evangelio. about. Eso es lo que estamos aquí, para eso estamos aquí. Y mientras venimos, Here he comes. Look forward, mientras keep looking forward. hacemos He's coming. eso, seguimos coming. esperando He's impacientes la venida del Señor. Él viene, Él viene. Oh Jesus, Oh Señor, we thank you for the gracias Padre glorious por la hope we have. gloriosa esperanza. We thank you for the word of God. Te damos gracias por tu That is palabra, trustworthy por la and palabra true. de Dios que es And Lord, we confiable. thank you that there is mystery. Y te damos There is gracias porque hay surprise. misterio, hay sorpresa. Lord, you keep us in Señor, tú anticipation. nos mantienes But, oh, you con una promise us that it anticipación will be worth it. It will porque be nos worth it prometes all. que va a valer la when pena you esta come sorpresa, esta anticipación, when cuando tú vengas This en el momento que nosotros journey menos is esperado. done, and Cuando we tú vengas, receive Señor, our reward, recibiremos nuestra recompensa, which is wrapped up in Jesus. lo que será estar And contigo, all that you Señor, promise us. y de que todas Oh, tus Lord, I promesas, pray that you oh would Señor, infuse oramos your church para with que hope, tú, Señor, that you would nos infuse your inyectes, church Señor, with great con anticipation una gran and anticipación, con una expectation. gran expectativa, you las would ganas de motivate esperarte, us Señor, y que to Padre tú nos purity, and that you would motives, motivate us to faithfulness, nos motives a that when you continuar return, con esta we, fe, by que the incrementes grace of nuestra God, fe, by the que cuando tú indwelling regreses, life of Señor, God por la that we gracia de yield Dios, ourselves to, que would be nosotros nos found vamos faithful, a and dar would a ti, hear from your nos lips, vamos a "Well ceder a done, ti, my Señor, good and faithful servant." Enter into y que dirás, all Señor, that you cuando have vengas, prepared for us. Oh Lord, we mi long for that. sirviente, We mi look for sirviente that. Fill your church, I fiel, pray, with this fiel has sido glorious conmigo, hope and entra en el expectation. reposo de tu Señor. And Lord, I pray for Y Señor, te any pedimos among us who que are cualquiera de separated from nosotros you, que estamos who are aquí, not your children, que who have estamos not put separados their de faith ti, in que you. no Oh Lord, somos I tus pray for hijos, the convicting power Señor, of your Spirit, oramos porque hagas and to convicción convince en them, ese Lord, that corazón, this is en esas true, personas and that there is que a no se hope for them sienten if they would cerca de call Dios, out que no to se you. sienten That is the reason that you cerca wait, de for ti, you are Señor, not que willing reciban that any este should perish, llamado, but that Padre Santo, all should come que to vengan a ti, repentance que vengan a ti en and to know arrepentimiento you as y que life, vengan a ti para the conocerte giver of como life, su and the vida giver of y every como good and el que perfect tú eres el gift. dador de vida. Father, may we be Señor, actively que podamos ser engaged nosotros in making this activos, glorious good Señor, y news motivados known to all a poder around us. continuar con tu palabra, Empower us, Lord. Send us predicando y forth by your compartiéndola. strength, by your Por might. tu Fill our fuerza, mouths with Señor, your por tu words. ayuda, And I Señor. ask this in Y te Jesus' name, pedimos todo esto that en el we nombre would de Cristo be Jesús, a glorious que bride, nosotros seremos faithfully esa gloriosa engaged in what novia you have given us here con to be fe, engaged in. esperando de ti, Señor, esperando tu venida. And I ask it in Jesus' Y name. te pedimos todo esto en el nombre de Jesus' Cristo name. Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén.